Muy buenas noches. Soy la doctora Ana Greles, asesora de niñez y desarrollo para World Vision en América Latina y el Caribe. Y me da mucha alegría en esta noche concluir una serie que hemos estado animando a través de la plataforma y redes sociales de Conexión Ternura, que ha tenido como título Imágenes de Ternura en la Biblia. Y todos los domingos durante el mes de mayo estuvimos compartiendo una reflexión sobre una imagen específica de ternura en el texto y una narrativa teológica que lo acompañaba, que fue desarrollada por el pastor Josías Espinosa, asesor de fe y desarrollo para World Vision en América Latina y el Caribe. Y esas 4 imágenes de ternura son las siguientes. La primera es una imagen hermosa del texto de Génesis, cuando Jacob decide caminar al paso de los niños en ese encuentro tan hermoso, ese reencuentro tan hermoso que tiene con su hermano Esaú. Luego, el maternar con ternura, Dios, imagen y símbolo de ternura como una madre amorosa. El tercer tema que trabajamos en esta serie fue también Dios como un papá, un padre amoroso que cuida de los niños y de las niñas. Y para concluir esta imagen, esa serie de imágenes de ternura, vamos entonces a hablar de una nueva actitud con la niñez. Y queremos agradecer inmensamente el aporte del pastor Josías, que no solamente desarrolló el texto para cada una de estas imágenes, sino que también grabó un pequeño video en YouTube, y todo ese material usted puede descargar de manera gratuita en nuestra plataforma www.conexionternura.com. Y antes de iniciar, también quiero recordarles que por favor hagan uso del chat. Ahí podrán compartir sus reflexiones, así también preguntas adicionales, comentarios que quieran hacer al pastor Josías Espinosa en esta noche. Bueno, creo que podemos iniciar. Sin embargo, antes quisiera presentar a mi colega y compañero del caminar de la ternura, el pastor Josías Espinosa, con un poquito más de detalle para que también ustedes lo puedan conocer mejor. El pastor Josías Espinosa Cárdenas es especialista en relaciones con iglesias de World Vision Perú. Es pastor, teólogo, biblista y padre de 2 hijos, 2 niños, ¿no es cierto?, que están todavía en primera infancia. Un buen momento para estar hablando y pensando y haciendo teología desde la perspectiva de la ternura. Posee maestrías en Teología Sistemática de la Universidad Evangélica Nicaragüense Martin Luther King, en Ciencias de la Religión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En Sagrada Teología, con mención en Desarrollo Humano. Es profesional en Teología, con mención en Literatura Bíblica, Escuela Superior de Teología Evangélica Privada, Seminario Bíblico Andino Perú, y en la Universidad Católica San José. Tiene un pregrado también en la Universidad Bíblica Latinoamericana de Costa Rica y experiencia en la dirección académica. Es catedrático en universidades y seminarios y publicación de múltiples artículos en estas áreas mencionadas. Bueno, esta es su casa, Pastor Josías. Vamos a empezar entonces con esta primera reflexión a los pasos de los niños y las niñas. Adelante, entonces le escuchamos. Muchas gracias, Ana, y a todo Conexión Ternura. Es una gran bendición estar con ustedes.
Y este primer devocional que le llamamos así, que fue escrito y también grabado, imágenes de ternura al paso de los niños, que está referido al texto de Génesis 33, verso 13, que la traducción del lenguaje actual dice así, les leo: pero Jacob le dijo: de ningún modo, hermano mío, tú sabes que los niños se cansan rápido. Además, debo tener cuidado con las ovejas y las vacas que están criando. Si las hago caminar un día más, todas ellas se morirán. Es mejor que te adelantes y me dejes ir despacio al paso de los niños y de mis animales hasta que te alcance en Edom. En el Antiguo Testamento, el tema de la niñez se aborda como algo ligado a la alianza y a la ley. Desde una perspectiva patriarcal y adultocéntrica, los niños pertenecían a la casa del padre, que en hebreo se decía Betab, y que en estas familias se desarrollaban pues todos estos elementos culturales, sociales, de la niñez, ¿no? Y en el texto que he referido, a pesar de estas construcciones patriarcales, lo que encontramos es como en la narración de Génesis los adultos tienen una historia de desencuentro, ¿no? Y este es el caso de Esaú con Jacob y sus peleas y sus riñas, y este momento en Génesis 33 es el momento decisivo para reconciliarse con su hermano, y es semejante a la historia de José con sus hermanos también. Entonces, en estas historias de desencuentros de adultos, de hombres, cómo se implica a los niños, ¿no? Eh, y la segunda reflexión es que los niños son bendición de Dios, ¿no? En la narración, cuando Esaú y Jacob se abrazan y lloran juntos, pregunta Esaú, ¿no? ¿Quiénes son todos estos, no? Jacob contestó: Dios ha sido bueno conmigo y me ha dado todos estos hijos, ¿no? Entonces, esa idea que en muchos textos bíblicos la generación, los hijos son bendición de Dios, ¿no? El nacimiento del niño pues era considerado un don de Dios, ¿no? Por ejemplo, en Génesis 4:1, tener hijos era la recompensa de Dios, como en los Salmos, y la esterilidad pues era lo contrario, ¿no? Y en tercer lugar, en esta cultura patriarcal, adultocéntrica, donde lo que contaban eran los adultos, Jacob tiene un criterio de cuidado de los niños, ¿no? Considera que si lo hace caminar rápido a sus animales y a los niños, pues no les va a ir bien, ¿no? Ya que los niños eran vistos como seres imperfectos e inacabados, sin credibilidad, susceptibles a ser menospreciados, pero sin embargo los cuidan, ¿no? Los estudiosos de la Biblia han demostrado que la cultura judía, por ejemplo, era mucho mejor que la cultura griega y romana respecto a la situación de la niñez, ¿no? Mientras que en la cultura griega y romana se practicaba el infanticidio, la exposición de niños, el sexo con niños esclavos estaba normalizado. En la cultura judía no. Así que en este pasaje se demuestra que la misericordia de Dios, el cuidado a los niños, es importante. Así como Dios cuidó a Ismael cuando Ismael grita de, de hambre, ya muriéndose de sed, ¿no? Y Dios manda un ángel. Entonces, sabemos que
a pesar de todo esto, este texto nos invita a ir al paso de los niños. Si bien es cierto que en el texto había una cultura patriarcal y adultocéntrica, pero hoy al leerlo y releerlo, yo les invito a ir al paso de los niños, mirar cómo juegan los niños, cómo caminan los niños, cómo es su primera infancia, la pubertad, la adolescencia. Y yo tomo este texto para sensibilizar que muchas veces debemos ir al paso de los niños. Si me invitan a comer o alguna situación a veces pasa con los niños y tenemos que ir al paso de los niños porque cambia nuestros planes por nuestros hijos cuando estamos en el cuidado, la crianza con ternura, el respeto a ellos y ver a los niños como dignos y no como un objeto. Entonces, quiero terminar esta parte señalándoles, ¿no?, que Dios ponga en nuestro corazón ir al paso de los niños. En el Antiguo Testamento, Jacob dijo, voy al paso de los niños, y yo creo que hoy también nosotros podemos decir al paso de los niños, y más en sociedades adultocéntricas, donde la niñez no cuenta. Creo que algunas personas que tomen esas iniciativas de ir al paso de los niños podrían tener un mensaje contracultural, revolucionario y, sobre todo, imitando al reino de Dios de Jesús, que lo vamos a ver después. Gracias, Ana. Gracias, Pastor Josías, gracias por traer ese texto, ¿no? Un texto bastante sensible, ese reencuentro de dos hermanos, ¿no es cierto? Que se confrontaron, creo que desde el útero de su madre, ¿no es cierto? Y ahora están reacercándose, ¿no es cierto? Buscando esa reconciliación, esos momentos tan importantes de nuestras vidas, ¿no es cierto? Cuando podemos otra vez abrazar y acoger a aquellos que un día de pronto herimos. Y entonces Jacob decide ir a ese encuentro al paso de los niños, ¿no? Entonces, he puesto aquí una pregunta para animar también el diálogo en el chat, ¿no es cierto? Y también contigo, Josías, eso, ¿qué tendría que detenerse, ¿no es cierto? ¿Qué tuviera que detenerse o más bien acelerarse? Porque los niños también corren y saltan y juegan, ¿no es cierto? Pero también caminan de manera más lenta, ¿no es cierto? Una manera comparada con nosotros los adultos que vamos afanados por la vida. Sin embargo, ellos toman su tiempo, ¿no? Paran para oler las flores, descubrir la hormiguita que está ahí debajo de la piedra y asombrarse, ¿no es cierto? Entonces, en una iglesia que todavía es bastante adultocéntrica, ¿no es cierto? Desde las lógicas, como usted bien explica en el texto, desde también las lógicas patriarcales que necesitamos ir sanando, ¿no es cierto? Para que los adultos también puedan reconciliarse con los niños y las niñas. Entonces la pregunta que hacemos es, ¿qué tendría que detenerse en la iglesia, ¿no es cierto? En nuestras comunidades de fe para que podamos caminar al paso de los niños? Y ahí quisiera abrir a tu propia perspectiva, pero también animar a nuestros colegas que nos acompañan en esta noche a compartir sus ideas sobre eso, ¿no? ¿Qué sería una iglesia? ¿Cómo sería una iglesia que camina al paso de los niños? En varios estudios, ¿no? Por ejemplo, una investigación que se hizo en E623 hace poco y también en One Hope y también en nuestra encuesta del ACRO sobre espiritualidad y niñez, ¿no? Hemos visto una desconexión entre la iglesia institución y la niñez. Ajá.
cómo los niños no encuentran incluso un adulto afectivo en la iglesia. Entonces, yo pienso lo que debíamos hacer en primer lugar es mirarlos, acercarnos como Jesús, encontrarnos con los niños, ¿no? Y su mundo. Y por ejemplo, la liturgia es adultocéntrica, ¿no? Debería haber pues también una liturgia para niños de 2, 3, 4 años, donde tal vez haya juegos lúdicos, etcétera, y tal vez pueda haber un servicio de 10 minutos, 15 minutos, ¿no? Entonces sería mucho más asequible para un niño que escucharle 1 hora predicar a un pastor, ¿no es cierto? En un culto. Entonces, también otra de las cosas que siempre he soñado es que ¿por qué no participan los niños de los planes de trabajo de la iglesia? Por lo menos los adolescentes, los jóvenes, los, eh, los niños de 10, 12 años, que tienen ya ideas claras, que tienen iniciativas, ¿no? La participación de la niñez sería muy importante en la iglesia, escucharles a ellos, porque siempre contratamos un pastor de jóvenes o de adolescentes y él rellena todo, pero es un adulto casado y muchas veces, a veces son jóvenes, pero ya no son niños y creo que necesitamos escucharle a los niños y que participen en la iglesia. Bueno, gracias, Pastor Josías, por sus reflexiones. Vamos a entrar entonces a esa segunda imagen de ternura que es esta madre amorosa. Le escuchamos entonces. Gracias. Siguiendo con las imágenes de ternura, la madre amorosa, que es nuestro devocional 2, basado al texto de Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 y 8, que en la traducción del lenguaje actual dice así, ¿no? Como somos apóstoles de Cristo, pudimos haberles exigido que nos ayudaran, pero no lo hicimos. En vez de eso, cuando estuvimos con ustedes, los tratamos con mucho cariño y ternura, como una madre que cuida y cría a sus propios hijos. Tanto los amamos y queremos que no solo les habríamos anunciado la buena noticia de Dios, sino que de haber sido necesario, hasta habríamos dado nuestra vida por ustedes. Qué hermosa imagen de ternura del apóstol Pablo, teniendo en cuenta que Primera Tesalonicenses para las ciencias bíblicas es el primer libro escrito del Nuevo Testamento, en este caso es una carta, y en la Biblia tenemos varias imágenes de ternura, ¿no? Por ejemplo, la maternidad universal personificada en Eva, la maternidad como bendición, ¿no? Los textos que cuanto más hijos tiene, más bendecido por el Señor. Pero también tenemos esos dolores de parto que lo experimentan las mujeres, ¿no? Que se usa para iniciar el reinado de Dios sobre los reyes en el Antiguo Testamento, o la denuncia profética. También esas cualidades maternas aplicadas a Dios, ¿no? Qué hermoso. En Números 11:12, por ejemplo, y en Isaías 49, 14 al 15, y otros textos, se muestra también ese, como decía un teólogo, ese rostro femenino de Dios, ¿no? Pero en este caso, de Primera Tesalonicenses 2, del 7 al 8, quería compartir 3 meditaciones, ¿no? Primero, de relaciones de poder hacia relaciones de ternura. En el verso 7, el apóstol Pablo nos da eso, ¿no? De relaciones de poder a relaciones de ternura. En segundo lugar, nos da de la práctica de ternura como una madre que cuida a sus hijos.
Y eso es hermoso, ¿no? Esa imagen de ternura de una madre. Y en tercer lugar, una relación de amor, de sacrificio, cuando Pablo dice, tanto los amamos y queremos que no solo les habríamos anunciado la buena noticia, sino les habríamos dado hasta nuestras propias vidas con esa imagen de esa madre amorosa que cuida a sus propios hijos, que en el texto griego también se refiere a la nodriza que cuida, ¿no? Y qué hermoso esta imagen de ternura de una madre, que muchos tenemos esa imagen de la madre. Y termino, ¿no? Diciéndoles en esta parte que esa imagen de ternura de esta madre ha inspirado a muchos y sigue inspirando. Y queremos tener a ese Dios tierno y a ese Pablo también tierno, que se compara con una madre que ama a su hijo. Gracias. Gracias, Pastor Josías, por esa reflexión. Y quiero entonces traer a sala también a nuestra querida amiga Mónica Ramírez, quien va a estar haciendo una reflexión a partir de lo que usted ha compartido en esta noche. Sin embargo, antes quisiera presentar a Mónica, una querida amiga también de mi corazón. Mónica es gerente de relaciones eclesiásticas de World Vision Guatemala, nativa de Guatemala y también evangélica convertida. Ha trabajado con varias iglesias durante más de 20 años por medio de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, donde ella se enfocaba en temas como educación, salud, desarrollo económico, el bienestar de la niñez y, más reciente, la vida del compromiso cristiano. Empezó su trabajo con Visión Mundial en 1999, donde su papel principal era promover la relación con otras iglesias. Además, Mónica es socia fundadora de la Sociedad Evangélica de Estudios Socioreligiosos, que promueve la unidad de la iglesia a nivel comunitario y nacional y trabaja de manera coordinada con las iglesias evangélicas y con la iglesia católica. Recibió su licenciatura y maestría en artes bíblicos del Seminario Teológico Centroamericano. Bienvenida, Mónica. Te escuchamos tus reflexiones alrededor de esta imagen de ternura de una madre amorosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Anita. Josías, un verdadero privilegio el poder compartir con cada uno de ustedes el día de hoy. Realmente yo creo que el estudio que nos presenta Josías, este devocional, es profundo y creo que de alguna forma nos pone cara a cara con el rostro maternal de Dios. Una imagen que a mí me ha impactado mucho es la que presenta Oseas 11, que tú también lo mencionas. Te atraje hacia mis mejillas, te coloqué aquí cachetito con cachetito, ¿verdad? Te atraje con cuerdas de amor. Te enseñé a caminar, ¿verdad? Es decir, yo me imagino las trenzas de mi hermana. Mi hermana me enseñó a caminar, ella tenía 10 años y dice que yo me colgaba de sus grandes trenzas. Ella me enseñó a caminar en una forma tierna que hasta el día de hoy pues nos hace permanecer con esos lazos profundos, ¿verdad? Y el contexto es un contexto de descontento por parte de Dios, ¿verdad? Es decir, en vez de venir y traer un corazón de ira, él trae un corazón de tierna y se recuerda de dónde sacó y de dónde llamó a su hijo. Y otra imagen profunda que yo veo dentro del camino es el nombre El Shaddai. El Shaddai, que muchos estudiosos lo
lo enmarcan como el Todopoderoso, ¿verdad? El Dios Todopoderoso, el Omnipotente. El significado es también el Dios que amamanta. Entonces nos podemos imaginar a Dios como una mujer de grandes pechos dándole de comer a su bebé, ¿verdad? Y no hay nada que vincule de manera más profunda a una mujer con sus hijos que el amamantar, ¿verdad? Es decir, la vida generada desde la vida misma, ese vínculo amoroso donde los brazos, la mirada se trascienden de una forma muy sublime. Y entonces Dios es reconocido como ese Dios que nutre, que suple, pero más allá, el que profundamente amamanta con una ternura que solo una madre puede dar. Y por último, me encanta que hayas tomado también el libro de la primera carta de Tesalonicenses, porque está llena de ternura, ¿verdad? La porción que nos has mostrado, pues es una porción pequeña en comparación cómo la ternura trasciende en todo el libro, ¿verdad? En toda la carta. Se menciona, por ejemplo, que lo que ellos hacen, es decir, la expresión yo estaría dispuesto a dar hasta la vida misma, es una reacción también a la ternura que el mismo apóstol ha recibido por parte de ellos. Venía decepcionado, dice al iniciar el libro, ¿verdad? Venía decepcionado, venía con un poco de miedo porque había sido tratado un poco mal en Filipos, y cuando llega a Tesalónica, dice, me recibieron con tanta ternura, con tanto cariño, y empieza un amor entre ellos en donde él dice, si fuera necesario, yo doy la misma vida por ustedes. Pero esas palabras tienen una profundidad única en el actuar, en el sentir, en el decir, en la afirmación, que son líneas que nosotros pues hemos promovido, hemos visto para expresar la ternura, ¿verdad? Lo que él dice, lo que él hace, cómo acompaña. Y por último, ¿verdad? El sentido de sentirse consolado. Y la ternura es precisamente eso, el arte de la consolación. Es el trabajo que el Espíritu Santo hace con cada uno de nosotros en nuestras tristezas, en nuestras angustias, en nuestras consultas. Y Él viene de una forma tan sencilla y dice, me consolaron. Ustedes están haciendo ese trabajo de ternura por completo. Entonces, Josías realmente ha sido muy inspirador, ¿verdad? Tu trabajo, felicitaciones. Gracias de veras por compartirlo con la comunidad de Conexión Ternura, con nosotros, como un devocional que podemos de alguna forma explotar dentro de todas nuestras comunidades de fe y fuera de ellas. Gracias, Mónica, por esta reflexión, y gracias también, Josías, por traer esa imagen que valora tanto el femenino, ¿no es cierto? Eso del cuidar con profundo cariño para sostener la vida vulnerable, ¿no es cierto? Dice el texto, los tratamos con mucho cariño y ternura, ¿no es cierto? Qué hermoso vincula justo eso del cuidado como gestos de ternura, como una madre que cuida y cría sus propios hijos. Hermoso la reflexión de San Pablo. Y aquí tal vez la pregunta para ambos es, ¿cómo podemos ser una iglesia latinoamericana que materna
con más ternura nuestros niños y niñas en sus prácticas, ¿no? De acompañar a las iglesias que han visto cómo podemos animar ese rol maternal, más allá digamos, entre el liderazgo mismo, ¿no? Como ser pastores y pastoras, hombres y mujeres que pastorean, maternando a la niñez en la comunidad eclesiástica. ¿Qué nos pueden contar al respecto? Bueno, yo veo que el apóstol Pablo usa una imagen potente, ¿no? Bueno, la traducción dice como una madre, pero en el texto griego usa la nodriza, ¿no? La nodriza. Y Pablo se está comparando a una nodriza que hace las funciones de una mamá. Entonces, yo pienso que justamente eso debe ser la iglesia, ¿no? No somos la mamá de los niños que vienen a la iglesia, de las niñas, pero somos como esa nodriza, tenemos esa mentalidad de mamá, ¿no es cierto? Que está, bueno, yo le he visto a mi esposa que está comiendo, está haciendo y está pensando en el bebé, ¿no? ¿Qué le está pasando? ¿Y dónde está? Y uno a veces piensa, pero bueno, tranquila, que todo va a estar bien, ¿no? Y uno va y ya está justo por tirarse de una silla, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el cuidado justamente que necesita el niño, la niña, en la crianza con ternura, en el desarrollo del ser humano, para que las experiencias adversas de la niñez no estén presentes, sino más bien las fortalezas de amor y ternura en la primera infancia y en todo tiempo de la vida, ¿no? Y yo creo que la iglesia sí le falta mucho cambiar, ¿no? Acabamos de estar en Ayacucho con un bálsamo de ternura en Perú y nos contaba una pastora, ¿no? Que todavía en su iglesia había una persona con un látigo corrigiendo a los niños. Y, y me preguntaba si eso era correcto después del bálsamo de ternura. Yo le decía que no es correcto, ¿no? Creo que tenemos que imitar a Jesús en eso y quitar todo ese tipo de violencia, ¿no? La iglesia tiene que quitar todo ese tipo de violencia verbal, psicológica, de poder que se tiene contra los niños y crear espacios de ternura como una madre lo haría, ¿no? Esas madres amorosas. Gracias, Ana. Adelante, Mónica. Gracias, Josía. Yo creo que una madre debe aprender a escuchar. Y como iglesias necesitamos escuchar a los niños y a las niñas. Me decía una amiga, era un petate lo que ella colocaba en el piso. No sé si ustedes conocen los petates, pero están tejidos a mano con fibras naturales, como una alfombra, y la colocaba en el piso. Y se sentaba ella a la misma altura de los niños, las niñas, y ellos abrían su corazón y hablaban y decían todas las cosas que les aquejaban, y ella los escuchaba. En ese petate, en los diálogos del petate, surgieron muchos sufrimientos y muchas tristezas que los niños ya llevaban consigo. Pero a través de ese petate, ella también lograba de alguna forma tomar ese rol que a veces muchas madres hemos olvidado, que es escuchar a los niños. Tiene que ver con el decir también, ¿verdad? Es decir, cómo decimos, afirmamos, cómo enseñamos a papá y a mamá a decir, bien decir, la vida de nuestros hijos, a santificar nuestra boca, a saber que tiene
poder también para destruir, pero tiene poder también para construir un futuro y una esperanza para que los niños tengan ese sentido y propósito de la vida. Tiene que ver con la ternura, ¿verdad? Del acompañar, del sentir, es decir, cómo nos colocamos a su altura. Cuando veo a Pablo, lo veo como una persona preocupada. En Tesalonicenses mismo dice, les envía a Timoteo porque estaba preocupado por ustedes, porque creí que podrían haberse desviado, pero las noticias que me trajo Timoteo de ustedes, más bien me consolaron. Pero es una persona que está al pendiente, que acompaña. Si no puede estar él, manda a alguien que se preocupa, ese espíritu maternal que no deja solo. Entonces, si podemos aprender algo precisamente de ese espíritu maternal del cual nos habla también Primera Tesalonicenses, deberíamos sentirnos como sentados al mismo nivel de los niños y las niñas, escuchándolos y teniendo un diálogo que no sea unilateral, sino más bien un diálogo, una conversación donde escucho y no solamente dicto la lección. Gracias, Mónica, y gracias, Josías, por esa linda reflexión de esa expresión de ternura que es maternal. Y creo que es también esa invitación que Jesús hizo a San Pedro, ¿no es cierto? Cuando ya está para ir al encuentro del Padre Celestial, Jesús le hace una invitación a Pedro y le dice, Pedro, tú me amas, que es otro elemento que trae Josías, ¿no? O sea, la condición para el cuidado, el amor a Jesús y a su comunidad, ¿no es cierto? Pedro, tú me amas, cuida, ¿no? Apacenta, cuida mis ovejas. Y esta es la invitación que queremos hacer, ¿no? También hoy a todos aquellos que nos están escuchando, en nombre del amor que sienten por Jesús, ser una iglesia cuidadora, que materna las niñas y niñas con su amor incondicional. Así que muchas gracias. Vamos a pasar entonces a nuestra tercera imagen, ¿verdad? Ya hablamos de la imagen de Dios, de esa expresión de ternura, de Dios como una madre amorosa, pero también ahora vamos a escuchar un poco, Josías, sobre esta imagen de Dios como un papá, ¿no? Como un padre igualmente amoroso, ¿no? Que la ternura trasciende lo femenino y lo masculino y puede ser ejercida por todas las personas, ¿no? Así que coméntanos un poquito sobre esa imagen de ternura, un padre amoroso. Bueno, estamos en este tercer devocional, Imágenes de Ternura, que le he titulado El Padre Amoroso, y está basado también en Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 10 al 12, que en la traducción del lenguaje actual dice así: ustedes mismos son nuestros testigos, al igual que Dios, de que fuimos consagrados, sinceros e intachables con todos ustedes, los creyentes, y saben que tratamos a cada uno como un padre trata a sus propios hijos. Les rogamos, los alentamos y les insistimos que lleven una vida que Dios considere digna, pues Él los llamó para que tengan parte de su reino y gloria. Qué hermoso texto que construye una nueva masculinidad en Jesús, ¿no? Y justamente el profesor Hugo Cáceres, en un libro, Jesús como varón, muestra que las masculinidades del siglo I era, por ejemplo, ser varón a través de la virtud, que consistía pues
en aspectos agresivos y dominantes, o la Andreida y Virtus, que significaba el coraje y la valentía, o el honor que el hombre debía tener, ¿no? Era algo que tenía que reflejarse, el autodominio, mantener sus pasiones bajo control, el abolengo, ser hijo de un varón libre era lo mejor, ¿no es cierto? De familia. También el varón estaba vinculado en el siglo I a soportar el sufrimiento, ¿no? El hombre no llora, ¿no es cierto? Y la habilidad oratoria. También él habla de los espacios de varones y espacios de mujeres, o sea, había roles definidos, ¿no? Desde estas ideas machistas, androcéntricas, incluso misógenas, ¿no? Se presenta el texto desde otro punto de vista para hacernos reflexionar, ¿no? Y también tenía 3 reflexiones sobre esto. En este texto de Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 13, esta imagen del Padre amoroso nos hace 3 reflexiones, ¿no? 1, en primer lugar, una ética del reino de Dios, ¿no? Cuando dice ustedes mismos han sido testigos de cómo ha sido nuestro comportamiento. Lo mismo también Pablo dice, según Lucas, en Hechos capítulo 20, ¿no? Ustedes saben cómo me he comportado, tiene una conducta tremendamente ética, moral, intachable, su prédica va con su testimonio y muchas veces pues no pasa eso en la iglesia, ¿no? Y es triste, pero esa autoridad espiritual y ética que tiene Pablo trabaja, estas manos me han servido, no he deseado dinero de nadie, ¿no? Eso es tremendo y él tiene pues una gran autoridad espiritual y moral. En segundo lugar, el texto nos presenta, ¿no? A un padre de ternura, porque dice en el texto, y saben que tratamos a cada uno como un padre trata a sus propios hijos, ¿no? El texto griego nos hace vincular a un padre de ternura, no es ese padre machista, jerárquico, abusivo, no, esta imagen que nos presenta Pablo es de un padre amoroso, aunque en la sociedad del siglo I existía el pater familias, donde se imponía, ¿no? En un estudio que se hizo, por ejemplo, las biblistas del Nuevo Testamento, como Margaret MacDonald, Osiek y otras, han demostrado, por ejemplo, que el aborto en el siglo I era decidido por el pater familias, ¿no? Y el aborto era pues algo tan peligroso en el siglo I que el 90% de las mujeres morían. Pero la sociedad que estaba caracterizada por una autoridad jerárquica, aquí encontramos a un padre amoroso, tipo, yo creo que está reflejando el apóstol Pablo la parábola del hijo pródigo y el padre amoroso, ¿no? Y por último, el versículo 12 me hacía reflexionar sobre una pedagogía de ternura, porque el texto dice, les rogamos, los alentamos y les insistimos. ¿No? Esa pedagogía de amor, de ternura, contrario a lo que hacía el padre autoritario, ¿no? Que gritaba, golpeaba y su educación era severa. Sin embargo, acá el texto no apela a una educación jerárquica y severa, sino propone una pedagogía de ternura y que va a ser pues de beneficio para el aprendiz o el que es componente de la casa, ¿no? El apóstol Pablo nos muestra esta imagen de ternura con una masculinidad
que sigue a Jesús, el verdadero varón, ¿no es cierto? Y justo la semana pasada hemos pasado al Día del Padre. Creo que esta imagen de ternura, bueno, en el Perú, no sé si en toda Latinoamérica, pero en el Perú hemos pasado el Día del Padre, y creo que esa imagen de ternura del hombre debería ser reivindicado, ese hombre amoroso que acompaña a sus hijos y que ama con todo su corazón y es capaz de hacer todo por sus hijos. Ese hombre que tiene sentimientos, que puede llorar, que puede sufrir al lado de sus hijos. Ese es el varón, esa es la imagen de padre que nos presenta Pablo, porque es capaz de rogar, de alentar y de insistirnos hasta que cumplamos nuestro proyecto de vida, por ejemplo, como hijos, ¿no? Qué hermoso texto y gracias. Hasta aquí esta parte, querida Ana. Gracias, Pastor Josías. Y para comentar esa tercera imagen, ¿no? De padre amoroso, imagen de ternura, tenemos también nuestro querido amigo, también militante en la causa de la ternura, nuestro colega Edwin Alberto Mira, coordinador del proyecto Creciendo con Jesús de World Vision El Salvador. Bueno, bienvenido, querido Edwin, desde Salvador, es salvadoreño, ¿no? De San Salvador, casado, también papá de 2 hijos, realizó sus estudios de licenciatura en teología en la Universidad Evangélica de El Salvador, también cursó una maestría en teología latinoamericana en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, y estudios también de maestría en resolución de conflictos y mediación social en la Universidad de León, en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, entre otros estudios superiores. Ha sido docente en el área del Nuevo Testamento en diferentes universidades y especialista en formación de capacidades a la iglesia, organizaciones basadas en la fe en World Vision, El Salvador. Además de su trabajo en World Vision, sirve también como pastor colaborador en su iglesia local. Bienvenido, Edwin. Escuchamos también tus reflexiones alrededor de esta imagen de ternura, el Padre amoroso. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias, Josías, por esas joyas de la ternura a la luz de la Biblia. Y esa imagen del Padre amoroso me parece importante que lo hayas recuperado junto a la imagen de la maternidad o de la imagen maternal, justamente porque es algo que necesitamos mucho en Latinoamérica, recuperar esa imagen paternal, pero en un sentido bíblico, no con los valores culturales del mundo grecorromano, ni con los valores de la cultura machista de Latinoamérica, sino con esos valores que nos propone el movimiento de Jesús y luego las comunidades de Pablo. Me llama la atención, Josías, las 3 reflexiones que hace sobre la imagen paternal, la comunidad de ternura, el padre de ternura y la pedagogía de la ternura, porque las 3 imágenes vienen del mismo movimiento de Jesús, del mismo ministerio de Jesús. Creo que Pablo, en ese sentido, cuando él desarrolla su liderazgo, se ve influenciado por el Evangelio. O sea, que es el Evangelio el que se ha encarnado, digamos, en la manera en que él desarrolla su liderazgo y su ministerio. No es posible, ¿verdad?, para Pablo desarrollar otra forma de liderazgo más que influenciado por el Evangelio de Jesús. Y en el Evangelio de Jesús, esos 3 elementos, la comunidad de cuidado, ¿verdad?, hermanos y hermanas, esa comunidad que cuida a los suyos con ternura, viene de Jesús. Esa recuperación de ese padre de ternura viene también del mismo Jesús, comenzando por la manera en que José ejerció la paternidad, ¿verdad? Hablando de una paternidad, de la paternidad terrenal de Jesús, pero luego esa misma figura sana de paternidad que Jesús desarrolla en su infancia y en su adolescencia, se ve reflejado en su ministerio y la manera en que hace su ministerio. Lo mismo con el tema de la pedagogía, José, ¿verdad? Sabemos cómo fue que Jesús enseñaba, ¿verdad?
de una manera dialógica, con preguntas, con paciencia hacia sus discípulos, y que hasta el último momento estuvo enseñándoles, ¿verdad? Con paciencia. Cuando Jesús pierde la paciencia, lo hace cuando, por ejemplo, le impiden a los niños venir, ¿verdad? A él, cuando se ponen como obstáculos, o contra los religiosos que ponen barreras. Pero a la hora de enseñar, tiene una pedagogía maravillosa. Entonces, lo mismo hace Pablo. Y me parece maravilloso que haya recuperado esos tres elementos, porque también para nosotros como padres, en una sociedad en la que la paternidad ha perdido valor, ya sea porque las familias a veces son criadas por la madre o se le ha dado el papel de la crianza solo a la madre, cuando es una tarea de las madres y de los padres, ¿verdad? De mamá y papá. Y cuando ambos hacemos la tarea, hacemos o logramos un mejor objetivo, ¿verdad? Con nuestros niños y niñas, ¿verdad? De amarlos, de escucharlos. Y creo que lo mismo pues has logrado tú en estas imágenes al recuperar la imagen maternal y la imagen paternal. Gracias, Edwin, por traer Jesús como referente de ternura, ¿no es cierto? Que inspira el apóstol Pablo, que hoy nos inspira también en esa imagen de Padre amoroso, ¿no? Gracias por ambos traer también esta imagen del papá del hijo pródigo. Qué lindo que trae también Jesús como capaz de cuidar, porque también fue cuidado por un papá, ¿no es cierto? Que levanta en el medio de la noche para salvar la vida de su hijo, ¿no? Y emigrar en condiciones difíciles de cuidar, enseñarle un oficio, en fin, tantas experiencias, tanta hermosura y ese cuidado salvífico inclusive que tiene José para con Jesús, y cómo esa experiencia de vida traduce luego en el ejercicio de ministerio de Jesús, y que luego inspira también a sus discípulos y a aquellos que lo siguieron como sus apóstolos. Y me hace pensar, colegas, de la importancia que reside en cómo los varones influencian unos a otros, ¿no es cierto? Y cómo pudiéramos lograr esto, ¿no es cierto? Más que validar esas prácticas patriarcales, ese lugar tan restrito que deja para el hombre, y poder apoyarse mutuamente, inspirarse mutuamente en eso de ser personas cuidadoras, ¿no? Entonces, la pregunta tal vez para ambos es esto, ¿no? ¿Cómo ser una comunidad que también es paternal, ¿no? No paternalista ni patriarcal, sino paternal, amorosamente paternal con las niñas y los niños, ¿no? Bueno, yo pienso que la iglesia tiene la posibilidad, ¿no?, de crear una imagen paterna, como decía Edwin, ¿no?, bíblica, sobre todo conectada a Jesús, ¿no? Esa imagen del verdadero varón, esa nueva humanidad. Él es el nuevo hombre, ¿no? El segundo Adán en Romanos, ¿no? Entonces, esa nueva humanidad que Jesús nos da debe ser conectada en las iglesias, porque se requiere tanto quitar todo machismo y toda disfrute de poder que existe contra los niños, las niñas, y tener, ¿no?, una imagen más de amorosa y ternura. Gracias, Josías. Pienso también en la forma en que transmitimos la fe, ¿verdad? Creo que eso es clave, ¿verdad? Poderlo hacer, porque cuando Pablo dice como un padre, sus hijos, habla de esa manera peculiar que me recuerda mucho a Proverbios capítulo 4, donde habla de un padre que se sienta todos los días con sus hijos a enseñarles y transmitirles, ¿verdad?, la sabiduría con paciencia y con amor, que es una figura que casi no hemos recuperado mucho del libro de los Proverbios.
¿verdad? Casi cuando hablamos de proverbios hablamos del azote, y es a lo que se ha asociado la figura de un padre, pero no de ese padre que se sienta junto con los niños a aprender juntos, ¿verdad? Del misterio de Dios y transmitir la fe. En ese sentido, creo que como iglesia, cuando hablamos de esa imagen de padre, asociar también ese tema de la ternura del padre. Es decir, que la iglesia, a recuperar esa imagen paternal, no está renunciando a la ternura, sino que es inherente también, ¿verdad? Es inherente para transmitir la fe de una manera distinta, digamos, a los niños y a las niñas, no de una manera autoritaria, sino sensible a la necesidad de los niños y de las niñas. Yo creo que es pertinente en ese sentido. Así es, y pienso, Edwin, que en nuestra experiencia la mayoría de veces son las mujeres, ¿no? Las que quedan a cargo del Ministerio de Niñez, ¿no? Casi siempre son las docentes después. Y cuanto más chiquito el niño, hay más prevalente está el rostro femenino, las mujeres, ¿no es cierto? Y creo que ahí pudiera ser una invitación importante, ¿no es cierto?, para los varones apoyarse en coasumir esa responsabilidad de cuidado de los niños y las niñas en las iglesias, no sé, en la catequesis o sea, en las escuelas dominicales, tener esa oportunidad de ejercer esa paternidad social en la comunidad eclesiástica. Esa puede ser otra manera de poner en práctica esa imagen de ternura, el padre amoroso, ¿no? De dedicar tiempo de los varones a esa tarea de cuidar, de evangelizar, de discipular y de acompañar a los niños y las niñas en la comunidad de fe. Así que muchas gracias. Y vamos entonces a concluir y luego voy a traer otra vez a Edwin y a Mónica para palabras finales, pero hay una cuarta imagen, ¿no es cierto, Josías, de ternura que has tan hermosamente trabajado. Una nueva actitud con la niñez, ¿no? Esta es la invitación de una transformación profunda, ¿no es cierto?, en la forma de relacionarnos, en las dinámicas de poder, en las formas de asumir nuestra relación con las niñas y los niños en la comunidad de fe. Así que te escuchamos, querido. Adelante. Necesitas abrir su micrófono, José. Está cerrado. Este cuarto devocional, imágenes de ternura, una nueva actitud con la niñez, lo fundamenté en Gálatas 4, del 1 al 3, que dice así en la traducción del lenguaje actual. Lo que quiero decir es esto: mientras el niño es menor de edad, es igual a cualquier esclavo de la familia y depende de las personas que lo cuidan y le enseñan, hasta el día en que su padre le entrega sus propiedades y lo hace dueño de todo. Algo así pasará con nosotros cuando todavía no conocíamos a Cristo. Los espíritus que controlaban el universo nos trataban como si fuéramos esclavos. Bueno, este texto para mí fue profundo porque me empecé a dedicar a la teología de la niñez hacia el año 2008 y yo decía, ¿cómo es posible que el apóstol Pablo compare al heredero igual que un esclavo? No podía concebirlo, ¿no? Hasta que tuve que estudiar muchos años en la cultura grecorromana, mediterránea del siglo I, el valor que se tenía con la niñez era totalmente distinta como la que tenemos hoy, ¿no? Se ha demostrado arqueológicamente, historiográficamente, que en la cultura del siglo I, en la cultura grecorromana, se practicaba el infanticidio, ¿no? Algunos creían, es un invento del Evangelio de Mateo, ¿no? Pero no, ya incluso existe una evidencia en Ashkelon. Los arqueólogos han encontrado a más de 100 niños asesinados
después de haber nacido. En segundo lugar, la exposición de niños, que era la práctica que cuando un padre no aceptaba, la comadrona ponía en el piso al bebé, él tenía que ponerlo en su rodilla, si no lo aceptaba. El niño quedaba expuesto, ¿no? Hay historias en muchas literaturas romanas de las crepundia, que eran unos dijes que la mamá hacía y tal vez después de 20 años le encontraba en una historia dramática y tremenda, ¿no? Así que podían botar a los niños a la calle y algunos los recogían. Tercero, los trabajos forzados de la niñez, que realizaba como un esclavo. Incluso la palabra niño en griego, que es pais, que es un niño de 7 a 14 años, es sinónimo de esclavo, ¿no? O sea, es un pais, es mi hijo, pero también es esclavo, porque así lo concebía la cultura mediterránea del siglo I. Y esto pues muestra una cultura de maltrato a la niñez, una cultura terrible, ¿no? Marcial decía que era mejor tener sexo con un niño de 10, 12 años, pero que sea esclavo, que con una mujer, ¿no? O sea, era terrible. Y en este contexto patriarcal y de terror de la niñez, fue Jesús quien dignificó a los niños, los volvió protagonistas y los puso en el centro del reino de Dios, ¿no? Entonces, quería compartir desde este texto de Gálatas 4, 1 al 3, 3 reflexiones también, ¿no? En primer lugar, nuevos hábitos y virtudes desde el reino de Dios, ¿no? Jesús, en el reino de Dios, se presentan nuevos hábitos, ¿no? Un nuevo estilo de vida. Por ejemplo, un nuevo trato a las viudas y mujeres, el nuevo trato a los huérfanos, un nuevo trato a los extranjeros, ¿no? También un nuevo trato a los prisioneros, a los esclavos y, cómo no, a la niñez. Y Jesús fue, antes que todas las instituciones que existen, el primero que dignificó, protegió y puso en el centro y los hizo protagonistas a los niños, niñas de la cultura mediterránea del siglo I, ¿no? En segundo lugar, el reino de Dios y la opción preferencial por los niños y las niñas, ¿no? Cómo el texto se vuelve muchísimo más hermoso y contracultural y revolucionario, ¿no? La revolución de la ternura, cuando Jesús, ante los discípulos que reprenden a los niños cuando vienen y a sus madres, Jesús dice, de los tales es el reino de Dios y no se lo van a impedir, y si no se vuelven como niños, entonces no entrarán al reino de Dios. Entonces ahí está la opción preferencial de Jesús con la niñez. Las iglesias que han creado prácticas desde los mayores, que son grandes sabios y dirigentes, no están vinculados a esta comunidad que Jesús nos trae, a este movimiento de Jesús, ¿no? Del cristianismo originario, donde los niños son importantes, ¿no? Son reflejo de humildad, de amor, de ternura, y así que todas esas prácticas adultocéntricas y patriarcales queda desechado por el reino de Dios y la opción preferencial por los niños y las niñas. Y en tercer lugar, Jesús y su práctica con la niñez, ¿no? Como en Marcos 9, 33 al 37, nos ofrece un Jesús que critica
las relaciones establecidas de poder que existen. Jesús pone a un niño frente a ellos y Jesús los toma en sus brazos. Esto, para muchos exégetas, es que Jesús los bendice, Jesús los educa y Jesús les da autoridad a los niños y las niñas. Entonces, este texto, esta imagen de ternura, ¿no? Una nueva actitud con la niñez debe ser el vínculo que tenemos con Jesús, con el reino de Dios. Creo que si no cumplimos, ¿no? La actitud de Jesús con los niños, no entraremos al reino de Dios. Por lo tanto, esta nueva actitud va a ser hermosa, ¿no? Nos va a hacer, como decía Mónica, ¿no? Qué lindo sentarse con los niños, llorar con ellos, hablar con ellos, su lenguaje, estar a la altura de ellos. Eso es lo precioso, ¿no? Por lo tanto, pues, creo que este mensaje de una nueva actitud con la niñez es imprescindible para el cristianismo de hoy en la cultura que tenemos. Muchas gracias, Mónica. Gracias, Josías, Mónica y Edwin. Hemos estado escuchándolos y atesorando cada una de sus reflexiones, y ahora quisiera dar un tiempo también para que pudieran expresar alguna palabra adicional. Y bueno, no ha habido muchas preguntas, pero aquí tenemos una de colega Guillermo Hernández. Hola, Guillermo, gracias por tu pregunta. De pronto en el chat puedes compartirnos desde dónde estás escuchándonos. Y dice Guillermo el siguiente, una pregunta muy práctica, pero que creo que refleja parte de esa transformación que estás invitando, Josías, ¿no? Y dice, ¿existen herramientas para poder lograr más protagonismo y participación de la niñez en la comunidad de fe, ¿no? Asumir esta invitación que Jesús nos hace de colocar el niño al centro, el camino hacia el reino. Está preguntando entonces, Guillermo, ¿qué herramientas conocen ustedes que pudieran recomendar para que los niños y las niñas de hecho puedan tener una participación más protagónica en el corazón de su comunidad de fe? Y esa pregunta la dejo para los tres. Si pueden abrir su cámara, Mónica y Edwin. Y también de pronto compartir un poquito sus propias prácticas. Sé que los tres tienen una práctica muy contundente también de acompañar a las iglesias en justamente esto que está preguntando Guillermo. Tal vez voy a empezar por Mónica, luego Edwin y luego Josías. Bueno, yo le recomendé a Guillermo que visitara Conexión Ternura, y pues ahí está colgado Papito Nuestro, con ternura aprendemos a orar jugando. Este es un material, bueno, la ternura comienza en casa, ¿verdad? Y entonces es un material donde nos aprendemos a escuchar en familia y principalmente a los niños y las niñas. A través del juego nos conectamos con Dios, pero nos conectamos entre nosotros. O sea, hay una dinámica muy especial de poder dar ese espacio, ¿verdad? Y se hace a través de una piedra. La piedra da el poder hablar, y a todos los demás el poder escuchar. Es una práctica restaurativa. Entonces, en los momentos de oración, puede ser una piedra, puede ser un objeto especial para la familia, puede ser una flor, puede ser una bellota de un pino, lo que sea, pero algo
que para la familia simbolice ese poder liberador de la palabra y de la escucha. Entonces, la piedra es colocada y cada uno puede tomar su turno de hablar. Entonces, toma la piedra y expresa, ¿verdad? Ese cambio, esa transformación. La oración está amarrada, ligada a los cambios y las transformaciones en familia. Eso es algo también muy importante. Y tienen un arbolito de ternura, ¿verdad? Porque es nuestro símbolo donde colocan corazones con el compromiso de la transformación o el cambio. Desde el perdón, la reconciliación. O sea, es algo muy sencillo que se coloca a nivel de la familia y que da la oportunidad de que papá, mamá y todos los que viven en casa recuerden que todos tenemos derecho a hablar y todos tenemos derecho a ser escuchados y escuchar a los demás. Gracias, Mónica, por compartir esa herramienta. Ya nuestra querida Daniela ha colocado el link en el chat, así que les puede facilitar el acceso a ello. También si tienen alguna duda adicional, pueden conectarse con Mónica en su correo. Mónica, de pronto en el chat lo puedes anotar para que las personas que de pronto tengan alguna duda, quieran conocer mejor la metodología, lo puedan seguir el diálogo más allá contigo también. Y bueno, Edwin, ¿qué nos dice? Muy bien. ¿Cómo animar ese protagonismo, esa participación protagónica de las niñas y los niños? ¿Qué herramientas nos sugieres? Veo que hay una constante en las preguntas sobre el cómo, ¿verdad? Sobre el cómo hacer para promover el tema de la ternura. Y eso me alegra, porque el preguntarnos el cómo indica que identificamos que existe una necesidad, ¿verdad? Y ahí están los recursos de conexión ternura, y también en ese sentido, Luzmila Verastegui hace la participación que ella dice: creo que primero es llenarse del amor de Dios para luego entregar el amor de Dios y la ternura, ¿verdad? Me parece interesante porque a veces pensamos primero en las herramientas, pero creo que es importante que también nosotros experimentemos esa ternura de Dios, para que podamos luego compartirla con las otras personas. Y luego podemos pensar también en esas herramientas que ya Mónica lo mencionó, y concuerdo en esas herramientas, que allí está el enlace para que la puedan encontrar, ¿verdad? Y bueno, también menciona Sandra, y quería mencionar esto, que menciona que no es fácil trabajar esto en las culturas indígenas o en las culturas del Medio Oriente, porque es algo muy complejo tratar estos temas. Y quizás mi respuesta que podría darles, que definitivamente no es fácil en algunos contextos, pero estas imágenes nos desafían para que, como en el caso de las comunidades de fe, podamos ir modelando con paciencia esa forma de trato con ternura, esa vivencia de la ternura, para traer el cambio también a las familias y a la comunidad. Pero no va a ser fácil. Será necesario ir en ese camino de modelar, ¿verdad? Gracias, Edwin. Josías, sus reflexiones sobre cómo animar ese protagonismo. Hablaste mucho en las reflexiones alrededor de relaciones más simétricas, de una mejor distribución del poder entre los adultos y los niños y las niñas. ¿Qué herramientas prácticas puedes sugerir en este camino? Gracias, Ana. Bueno, yo quiero mencionarles que tengo 30 años pastoreando iglesias, así que conozco bien la cultura pastoral. 30 años he pastoreado hasta el 2019, a fines de 2019 pastoreé 30 años en diversas iglesias, y conozco muy bien, ¿no?, la cultura pastoral. Yo pienso que la primera herramienta que se tiene que tomar es una sensibilización con los pastores decisores de las iglesias.
podemos tener muchos cursos de participación, de niñez, pero si el pastor no es sensibilizado, no es capacitado, no entra a un curso de teología de ternura, teología de niñez, va a ser muy difícil porque un profesor, un líder de una iglesia no puede estar sobre el pastor. Entonces es bien difícil, ¿no? Entonces se tiene que hacer un mecanismo, estrategia de llegar a los decisores de las prácticas que se tienen con los niños, niñas, adolescentes en las iglesias, que es el pastor principal. En algunas iglesias, en algunos países le dan otro nombre. En segundo lugar, lo que tenemos que hacer entonces es tener una fundamentación bíblica, exegética bien fuerte, porque los pastores y las iglesias sí les interesan las teorías psicológicas. Por ejemplo, si yo le podría mostrar la teoría de las experiencias adversas de la niñez, les puede interesar algo, pero si le mostramos bíblicamente, exegéticamente, ahí creo que ellos no tienen argumentos, ¿no? Tienen que aceptarlo. Entonces tendríamos que trabajar eso. Y en tercer lugar, pues, hombres y mujeres como los que estamos en este espacio, proponer, porque el liderazgo a veces de una iglesia no solamente es de arriba, puede haber el liderazgo, ¿no? Por ejemplo, en estos libros de John Maxwell de 360 grados, de medio, de abajo, desde todo lugar puede hacerse el liderazgo, porque a fin de cuentas el liderazgo es, una de las características del liderazgo es hacer que las cosas sucedan, ¿no? Entonces, si se hace todo un movimiento de abajo, ¿no? Para que el pastor tome decisiones sobre niñez, sobre participación de la niñez, sería excelente. Y por último, he visto a pastores que ya están muy contentos porque tienen sus cultos de niños, ¿no? Y puedes tener un culto de niños, cantando niños, hasta predicando niños, pero que no estén al servicio de la jerarquía, sino que sea expresión horizontal, simétrica y una expresión verdadera, mirarle al niño, al adolescente como un ser humano digno de que también pueda dar sus reflexiones de la Biblia, lo que piensa de la Biblia, y que pueda decir cosas desde el púlpito que lleguen a muchos adolescentes y jóvenes, ¿no? Entonces, esas reflexiones tenía para ustedes. Gracias. Gracias los días por Edwin y Mónica también por sus reflexiones. Nos falta mucho por andar, ¿no es cierto? Todavía la iglesia muy jerárquica que tiene al adulto como referente necesita pasar por un proceso de conversión. ¿No es cierto? Conversión hacia estos que son los más vulnerables y sistemáticamente excluidos de las tomas de decisiones, de la construcción teológica, de nuestras reflexiones bíblicas, del quehacer cotidiano de la iglesia, y eso pasará por un proceso de conversión, ¿no es cierto? Y no siempre será fácil asumir esa invitación que Jesús nos hace de ser humildes para poder entonces colocar a un otro, descentrar del pastor, ¿no es cierto? Descentrarnos del líder, descentrarnos del adulto referente y colocar allá en el corazón de la comunidad de fe estos que sistemáticamente, históricamente han sido excluidos de la vida, de la toma de decisiones, de la forma de ser comunidad. Entonces siento que eso también es un ejercicio de sanación, porque cuando Jesús nos invita a colocar el niño en el centro, él dice, aquel que no se humillare, ¿no es cierto? Pero si tengo mis inseguridades, ¿no es cierto?
como ser humano, si necesito el poder y el lugar, el púlpito, para sentirme gente, sentirme persona, sentirme reconocida. Ahí necesito un proceso de sanación, ¿no? Entonces, creo que hay un camino de transformación todavía largo, y creo también, Guillermo, que los propios niños, ¿no? Los propios niños, niñas, adolescentes, mayor organización dentro de nuestras comunidades de fe para articular su voz, ¿no? Articular su voz y poder reivindicar eso que es un mandamiento de Jesús, ¿no? Una invitación de Jesús, y también un derecho que es el de participación, ¿no? Entonces creo que ahí hay algunas propuestas súper interesantes que han compartido. Y veo aquí, Mónica, que tú quisieras contestar una pregunta, y con esto lo vamos a ir cerrando porque ya nos pasamos, pero aquí veo esta pregunta de Hugo Llorán. Saludos, Hugo, si puedes decir desde dónde nos acompaña. Y la pregunta que nos hace es: ¿cómo formar al adulto padre o maestro en crianza con ternura? Yo te contestaba, Hugo, que realmente, bueno, es un proceso de sanidad, ¿verdad? Comenzamos con un proceso de sanidad, por ahí comenzamos y sugerimos iniciar. Podemos empezar con la escuela de ternura, por ejemplo, y de ahí para adelante, pero primero necesitamos sanar nuestro propio corazón. Y eso lo hacemos a través de un proceso que hemos denominado bálsamo con ternura o bálsamo de ternura. Como la pomadita que mamá nos echaba cuando nos golpeábamos, el árnica, ¿verdad? El Vicks, Vaporú o la pomadita de la campana, no sé cómo se llame en su país, pero que nos quita y nos apacienta un poquito el dolor. Entonces, un poco por ahí, ¿verdad? Es que de alguna forma nosotros invitamos a que la gente descubra cuáles son sus experiencias adversas en la niñez. Es decir, aquellas cosas que hicieron doler tu corazón siendo niños y que posiblemente justificas de tus padres. Es decir, no es hasta cuando recuerdas el dolor que te hizo sentir que te das cuenta que te está provocando ese dolor, le estás provocando ese dolor a tus hijos. Entonces descubres primero cuáles son las experiencias adversas en la niñez. En segundo lugar, cuáles son las fortalezas familiares, porque gracias a Dios no todo ha sido malo. Una vez descubierto, tú le buscas un nuevo significado. Es decir, ¿cómo esto tan profundo, tan doloroso puede tener un significado diferente para la vida, para mis hijos, para quien yo tenga alrededor? Y por último, trascendemos por medio del perdón, la reconciliación y la restauración. Eso es increíble. Si no, no se cierra el proceso y sigues llevando ese dolor por el resto de tu vida con toda la amargura. La gente que te hizo sufrir no sabe posiblemente lo que te hizo pasar, pero necesitas perdonar, no por la otra persona, sino por tu misma vida y por tu salud. Entonces es una invitación que hacemos y después construimos a través de la escuela de la ternura o cualquier otro proceso, ¿verdad? Trabajamos con los adultos para que los niños disfruten de una vida plena. Sanamos el corazón de los adultos para que los adultos aprendan a convivir de una forma diferente con los niños y las niñas. Y lo hacemos desde nuestra propia experiencia adversa en niñez. Es decir, comenzamos nosotros mismos. Gracias, Anita.
No, gracias a ti, Mónica, por ese resumen tan lindo que has hecho de Bálsamo de Ternura, ¿no? Y decir a Hugo que antes de formar, ¿no, Hugo? Porque tu pregunta tenía que ver con cómo se forma. Sabes que cuando empezamos a caminar por por esa ruta, ¿no? De la ternura, pensábamos que en parte esa reproducción de violencias o de maltrato de los niños y las niñas tenía que ver con no saber, ¿no? Y por lo tanto pensábamos que la capacitación era el camino, un camino importante. Pero una de las cosas que nos dimos cuenta cuando hablábamos de ternura y escuchábamos, pedíamos a las personas, líderes religiosos, educadores, médicos, jueces, padres de familia, niños, niñas y adolescentes, que contara su historia de ternura. Muchas veces en esas historias de ternura se plasmaba la violencia, ¿no? El amor y la violencia ejercida por la misma persona. Y por lo tanto no era suficiente con capacitar un corazón herido. Se necesitaba sanar un poco ese corazón para que esa imagen y semejanza de Dios, que es la ternura, que es su amor, pudiera entonces derramarse más libremente en las relaciones, interacciones que sostenemos con los niños y las niñas. Por eso Mónica trae esa idea, ¿no? De decir, bueno, tal vez mismo antes de empezar a formar, sería importante vivir un proceso de restauración, que pudiéramos reconciliarnos con la adversidad que vivimos durante nuestra niñez, pero también con la ternura que ahí vivimos, ¿verdad? Para poder transformar todo esto en sabiduría, en cómo entonces cuidar de los niños y las niñas discernidas de nuestra propia experiencia de vida, ¿no? Discernidas también de nuestras experiencias de cuidado con un Dios que es amor, que es padre, que es madre y que nos ama de manera incondicional. Ahí también hay una experiencia, ¿no? Y colocar eso al servicio de los niños y las niñas, ¿no? Entonces queda ahí la invitación, todos nuestros materiales que hemos estado comentando hoy, Bálsamo de Ternura, Escuela de Ternura, Fuerza Insurgente de la Ternura, Jardín de la Ternura, Papito Dios, bueno, tantas otras. Todo esto está en la sesión de recursos de Conexión Ternura. Todo está completamente disponible. Usted lo puede descargar gratuitamente. Y si tiene cualquier duda, por favor, puedan comunicarse también con nuestro WhatsApp de Conexión Ternura. Voy a pedir a Daniela que pueda colocar el número ahí en el chat. Si usted está buscando alguna herramienta específica que de pronto no encuentra en la plataforma porque hay tantos recursos ahí, usted pueda comunicarse también con nosotros a través del WhatsApp de Conexión Ternura y podamos también responder a sus necesidades más específicas. Y bueno, con eso quisiera entonces concluir esta noche, agradeciendo de todo corazón a Josías por su generosidad de compartir esa experiencia, esos saberes tan amplios que tienes, colocarlo en papel disciplinadamente, hacer los videitos y hoy acompañarnos, ¿no es cierto?, en este live. También agradecer de todo corazón a Mónica y a mi colega Edwin que nos acompañaron, que enriquecieron estas reflexiones y que nos ayudaron también con sus propias experiencias. Son dos personas que son también militantes de ternura, Edwin y Josías. Se pueden colocar ahí sus correos también en el chat, pues si hubiera alguna pregunta, de pronto colegas de Salvador que nos acompañan y quieran, o de Perú o de Guatemala y quieran conocer más de cerca esto, que también los puedan contestar. Así que, bueno, al paso de los niños, primera imagen, ¿no es cierto?
la amorosidad, sea una iglesia amorosa con los niños y las niñas y cuidadora, ¿no? Tejiendo relaciones de cuidado maternal y paternal con nuestros niños y niñas, ¿no? Y por último, esa invitación hermosa de un nuevo estilo de vida, ¿no es cierto? Que Jesús es el propio referente, es decir, seguir a Jesús en el lugar en que Él coloca al niño y la niña, en el centro, ¿no es cierto? Cuidando, tocando a los niños y las niñas con dignidad, con ternura, sus manos siempre siendo empleadas para bendecir a los niños y las niñas, nunca para herir, nunca para castigar, ¿no? Esa experiencia de amor incondicional. Los niños y las niñas como camino, como referentes del reino. Esta es la invitación con la cual cerramos en esta noche. Recordándole que todo esto también está disponible en Conexión Ternura, cada uno de los devocionales, así como pequeños cortos videos que hizo el pastor Josías, y aquellos que se inscribieron y participaron hoy también recibirán una grabación de este encuentro. Así que Dios los bendiga y una feliz noche. Se me olvida una cosita que quisiera decir. En julio tenemos más de ternura y teología. El pastor Harold Segura nos va a acompañar también en una sesión de 2 horas sobre una pastoral de ternura. Así que quedan todos invitados a volvernos a encontrarnos el próximo mes. Muchas gracias y feliz noche. Bendiciones. Bendiciones.